Muy buenas noches. En esta oportunidad tenemos el gusto de debatir la opinión consultiva 28/21 sobre las reelecciones presidenciales y los alcances de las facultades consultivas de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, vertiendo cada uno cuáles fueron los fundamentos jurídicos para la opinión consultiva. Y en esta oportunidad nos encontramos con Yanine Salas, quien será una de las encargadas de mencionar acerca de estos fundamentos un análisis acerca de la opinión consultiva. La reelección presidencial es una figura que ha cobrado relevancia en los últimos años en Latinoamérica, y varios estados han realizado reformas constitucionales o al menos propuestas para permitir o prohibir la reelección indefinida del presidente de una república. Estas propuestas se efectúan en el contexto de una región en la que impera el hiperpresidencialismo y en la que el caudillismo integra el ADN constitucional. En Colombia, por ejemplo, la Constitución Política de 1991 prohibió inicialmente cualquier tipo de reelección del presidente. Sin embargo, esta carta fue modificada para permitir la reelección inmediata del entonces presidente Álvaro Uribe. Ahora, es pertinente resaltar que pocos años después se presentó una propuesta de una nueva reforma para permitir una segunda reelección del presidente. Sin embargo, en la sentencia constitucional 141 del 2010, la Constitucional determinó que permitir un tercer periodo consecutivo del presidente de la República constituía una sustitución de su propia Constitución. Para el Tribunal Constitucional colombiano, la permanencia de una persona en el cargo de presidente por más de 2 periodos consecutivos alteraba varios elementos esenciales de la Constitución, como el equilibrio de los poderes públicos y el propio sistema democrático. Finalmente, en el año 2015, se aprueba una reforma constitucional que prohibió cualquier tipo de reelección presidencial en Colombia. Este acto legislativo se da en febrero del 2015, de manera que se regresó a un escenario similar al establecido por el texto original de la Constitución del año 91. En contraste, en otros estados de la región, como Nicaragua, Honduras y el nuestro, Bolivia, se establecieron cláusulas constitucionales que prohibían expresamente la figura de la reelección presidencial. Tanto así que nuestra Constitución boliviana, en su artículo 168, nos menciona el periodo de mandato de la presidenta y del presidente, vicepresidenta o vicepresidente del Estado, que no es mayor de 5 años, y que estas autoridades pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua. Siendo así que esas normas constitucionales fueron declaradas inaplicables en Nicaragua y Honduras, y en un sentido muy similar, el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia decidió apartarse de las normas constitucionales que prohibía la reelección indefinida en nuestro país, para aplicar preferentemente el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos y la interpretación particular que realiza sobre esa disposición, siendo el argumento principal que sustentó la tesis de la inaplicación de las cláusulas constitucionales eran que violaba el derecho a ser elegido de las personas que ocupaban el cargo de presidente y el derecho a elegir de los ciudadanos que querían votar por el presidente en ejercicio, vulnerando el derecho que nuestra Constitución boliviana establece en el artículo 26. Todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político, menciona este artículo de la Constitución. Para estos tribunales constitucionales, en este caso el de Bolivia, las limitaciones de los derechos políticos solo se podían realizar por los criterios que señala el artículo
23 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Por tanto, la prohibición de la reelección presidencial no supera el control de convencionalidad. El controvertido control de convencionalidad que realizaron los tribunales constitucionales de Bolivia y las diferentes propuestas de reforma constitucional que se han presentado en los estados de la región sobre la reelección presidencial llevó a que el Estado colombiano realizara una consulta relacionada con este tema a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos contestó la solicitud del Estado colombiano mediante la opinión consultiva 28/21, sosteniendo que no se desprende de los tratados internacionales en materia de derechos humanos que exista un derecho autónomo a la reelección indefinida. Para la Corte, la figura de la reelección y su prohibición integran el contenido de regulación y desarrollo del derecho político a elegir y ser elegido, reconocido en el ámbito del sistema interamericano por el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Después también de establecer que la reelección no es un derecho autónomo, la Corte sostuvo que aclarar si esa restricción era conforme con los criterios establecidos en el artículo 23 de la CADH. Sí, es cierto, ¿no?, que la Declaración Americana y la Convención no nos imponen, en este caso a los estados, parte de un sistema político, tampoco limitaciones de ejercer poder político. Sin embargo, estos estados y sus regulaciones deben ser compatibles con la Convención Americana y por ende deben realizarse elecciones de forma periódica y tomar medidas necesarias, ¿no?, en este caso para garantizar la separación de poderes, el Estado de Derecho, el pluralismo político, la alternancia en el poder, que es muy importante, y evitar que una misma persona, en este caso, se perpetúe en el poder. La Convención Americana de Derechos Humanos, en sus artículos 23 y 24, nos habla, ¿no?, que todos los estados tienen la obligación de garantizar el goce de estos derechos políticos, y esto implica que su aplicación sea acorde al principio de igualdad y no discriminación. Bueno, en este sentido, la permanencia de un presidente en el poder trae efectos nocivos como lo es la supremacía en el poder de ciertos sectores, y por eso es preciso que en un estado exista diversas corrientes o ideologías políticas, y por ello siempre va a existir opiniones que sean aceptadas unánimemente. Además, la falta de limitaciones a la reelección presidencial conlleva siempre a que partidos políticos que integran la oposición queden debilitados, puesto que reciben un impacto negativo en el funcionamiento democrático, ya que esto es vital para el desarrollo de un Estado. Asimismo, también la Declaración Americana y la Convención Americana sobre Derechos Humanos no establece un sistema político específico, pero exige al Estado que realicen elecciones periódicas y que garanticen la separación de poderes, ya que debemos asegurar que los derechos políticos se apliquen con igualdad y sin discriminación. Por ejemplo, si un presidente permanece en el poder por mucho tiempo, esto puede llevar a la supremacía de ciertos sectores y debilitar la oposición, afectando negativamente a la democracia, ya que los ciudadanos pueden sentir que sus derechos democráticos están siendo socavados si no se les permite elegir un nuevo líder. Esto puede provocar un aumento del descontento social y de las tensiones políticas internas, debilitando así la cohesión social y la estabilidad del país. En sí, las limitaciones a la reelección no solo promueven la equidad y la competencia política, sino también refuerzan la legitimidad y la capacidad del sistema político para adaptarse y evolucionar. Por eso creo que es crucial que existan diversas corrientes políticas y que hayan alternancias en el poder para asegurar un desarrollo saludable al Estado. Finalmente,
Es importante resaltar que en los votos disidentes de los jueces Patricio Pazmiño y Eugenio Raúl Zaffaroni, se criticó la decisión mayoritaria por motivos de forma y fondo. Respecto de la forma, los jueces disidentes sostuvieron que la Corte no debió conocer de la solicitud de opinión consultiva, porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que existía un caso pendiente de resolver sobre los hechos que tenían como origen la reelección indefinida en Nicaragua. Sobre el fondo, señalaron que la Corte extralimitó su competencia al establecer que la democracia representativa era un elemento propio del sistema interamericano. En efecto, los jueces disidentes sostuvieron que el sistema interamericano fue creado para la protección común de un catálogo de derechos. Sin embargo, los estados no se dieron competencia en el diseño de sus sistemas de gobierno ni en las reglas electorales. En similar sentido, también se critica la decisión mayoritaria por la defensa a ultranza del modelo de democracia representativa, cuando precisamente en las últimas constituciones expedidas en la región se alejan de este sistema y en su lugar establecen modelos de democracia participativa. La decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede ser tomada como un ejemplo de un control de convencionalidad fuerte, pues el Tribunal de San José se atribuyó la última palabra a un tema tan controversial y en efecto con una argumentación sólida la Corte evidenció los problemas y los desequilibrios que la reelección indefinida ha ocasionado en varios estados de la región y las razones por las que la figura es controversia es contraria a los valores democráticos del sistema interamericano. Y para evitar estos problemas y garantizar un modelo democrático libre, se estableció que la reelección indefinida es incompatible con los estándares interamericanos.